A principios de 1945 era liberado el campo de la muerte, el campo de Auschwitz-Birkenau. La verdad es que las estimaciones son siempre imprecisas. Nadie discute que fueron más de 1 millón y algunos elevan esa cifra hasta los 2 millones de fallecidos en los hornos crematorios, en las horcas, en los paredones de ese campo cercano a la ciudad polaca de Cracovia. Allí se desarrollaron escenas horribles. Y había guardianes de las SS y había médicos que experimentaban con gemelos y con toda suerte de cuerpos. Ahí inyectaban sustancias letales para ver cuánto podía durar un cuerpo, por ejemplo, con un veneno tóxico en su interior, o echaban a reos, a prisioneros desnudos a aguas gélidas a ver cuánto tardaban en morir por congelación. En fin, fue un infierno en la tierra el campo de Auschwitz. Y en julio de 1944, el ayudante del director de aquel campo se dedicó a fotografiar. Hizo una colección de fotos donde aparecían los guardianes, donde aparecían los presos, los cautivos, los judíos. Y esa colección de fotos, por extraño que pueda parecer, se conservó para que alguien la recuperase. Y ahora la quiere donar para su conocimiento. Y me parece muy bien. Querido Agustín Alcalá, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Evidentemente, de todos los museos que hay en Washington, hay muchos gratuitos. Este no, este cuesta. El Museo del Holocausto de Estados Unidos es quizá uno de los más duros de ver, más visitados y sobre todo que te dejan más frío. El estar en sus paredes, el ver, por ejemplo, muchas de las cosas, de los artículos que se recogieron de los campos de concentración, realmente te dejan el cuerpo mal. Y ahora, Juan Antonio, tenemos la oportunidad de ver una serie de fotografías de los hombres y también de las mujeres, principalmente de los hombres que guardaban a los prisioneros judíos en Auschwitz y que no aparecen como cometiendo crímenes en ese momento, sino divirtiéndose, relajándose, hablando, encendiendo el árbol de Navidad. Es la cara, digamos, buena de esos personajes que detrás de esas instantáneas fotográficas cometieron tantos crímenes. Y el museo ha tenido acceso a estas fotografías de una forma inesperada, porque hace unos meses recibió la llamada de una persona, de un hombre de unos 90 años, que había sido agente de información norteamericano en Alemania en los últimos años de la guerra, en los últimos meses de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, había sido un espía norteamericano trabajando en la Alemania nazi. Y después de la guerra había vivido en un apartamento en Frankfurt donde había conseguido encontrar unas 180 fotografías realizadas por Karl Höcker, que era el ayudante del comandante en jefe del campo de exterminio de Auschwitz. Y en estas fotografías se pueden ver a un grupo de guardias de las SS, también a unas docenas de auxiliares femeninas de comunicaciones de las SS, pues sentados al sol, hablando entre ellos, admirando la música de un hombre que está tocando para ellos. A las mujeres se las ve subida en una valla sonriendo. Uno de ellos, incluso el mismo Karl Höcker, está saludando a su perro, que se llamaba Favorito. Y también, Juan Antonio, aparecen, y eso es algo que yo desconocía hasta ese momento y que ha sido uno de los descubrimientos más importantes de este grupo de fotografías, las primeras fotografías en las que se ve a Joseph Mengele, el doctor de la muerte, realmente en Auschwitz. Todo el mundo sabía que había trabajado en Auschwitz, que había cometido los crímenes que había cometido, es verdad, que luego había escapado de Auschwitz, pero no se tenía ninguna prueba documental fotográfica de que el doctor de la muerte, Joseph Mengele, había estado aquí. Pues este grupo de fotografías que había tomado el asistente del comandante refleja claramente que sí lo estuvo. Hay 8 de él y el resto son de personajes que apaciblemente toman el sol o apaciblemente tienen una vida. No son los criminales que después de dejar de posar para estas fotos cometían estos crímenes.
Como antes decíamos, no menos de 1 millón de seres humanos fueron sacrificados impunemente en Auschwitz. Y este teniente coronel encontró las fotografías de una forma casual, ¿no? Sí, las encontró en este apartamento en Frankfurt, las guardó durante más de 45 años en su casa, en sus posesiones. Y ya sabes que aquí en Estados Unidos cada mes mueren unos 1000 veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Y este hombre hizo la oferta y mientras que llegaron las fotos, se analizaron y se estudiaron, ha fallecido. Ahora todavía no se sabe muy bien dónde van a ser colocadas estas fotografías, pero en la dirección en la red del Museo del Holocausto de Washington se ha hecho una comparación con otro grupo de fotografías que se habían recogido con anterioridad y que pertenecían a los fotógrafos de la SS desde el verano del 44 a primeros del 45. Como recordarás, los alemanes abandonan el campo de Auschwitz el 18 de enero del 45 y los rusos lo liberan el 27 de enero. Y de ahí se ven las fotografías espectaculares de los pocos realmente judíos, la mayoría de ellos de origen húngaro que había allí. Hay fotografías que son escalofriantes. Por ejemplo, en una de ellas se ve a un grupo de unas mujeres de las SS, como decíamos, especialistas en comunicaciones, que están almorzando en el mismo día en el que al campo de Auschwitz-Birkenau llegó un grupo de 150 prisioneros, de los que rápidamente 21 hombres fueron separados y 12 mujeres, y seleccionados para trabajar, es decir, 33 personas. El resto fueron enviados directamente a la cámara de gas, mientras que las chicas estaban saludablemente sonriendo y almorzando, posando para el fotógrafo. Mientras se posaban esas mujeres de las SS alemana, esos 100 y pico prisioneros, y así era, o sea, Auschwitz llegó a quemar a 10.000 personas al día. Llegó a números inimaginables y estaban orgullosísimos porque era una producción tremenda, según decían ellos. Esas cenizas, por cierto, que luego utilizaban para abono de los campos. En fin, que... Auschwitz, que por cierto, Juan Antonio, era inmenso. Era una zona inmensa que tenía como una especie también de área de recreo y de alojamiento. Eran varios campos, en realidad. Las fotografías fueron tomadas. Y también es importante saber lo que sucedió con este personaje, con Karl Höcker, el fotógrafo. Logró escapar de Auschwitz. Las autoridades británicas le detuvieron y tenía en su poder el carnet de un militar alemán, pero no miembro de las SS, sino un combatiente. De la Wehrmacht. Claro, lo que sucedió fue que después, cuando en 1961 Adolf Eichmann fue enjuiciado y ahorcado en Israel, las autoridades alemanas le localizaron, le metieron en la cárcel. Había trabajado durante cierto tiempo en un banco, y después de haber sido encontrado culpable de cometer crímenes de guerra, estuvo en la cárcel durante 7 años. Y en 1970 volvió de nuevo al banco en el que estaba antes de ser detenido, para morir a la edad de 89 años en el año 2000. Plácidamente y tan tranquilo. Eso sí, nos dejó la colección de fotos donde vemos la alegría mostrada por los guardianes de Auschwitz, aquel campo de la muerte, del horror. Pues magnífica información la que nos brinda Agustín Alcalá desde Estados Unidos. Este donante, teniente coronel, qué curioso que se haya quedado o que se quedara con las fotos, y más teniendo 8 de Joseph Mengele. Bueno, pues ahí ha fallecido a los 90 años de edad. Otro dato que nos ilustra sobre aquella guerra: más de 1000 veteranos mueren al mes ahora en Estados Unidos. Claro, ya de edad muy, muy longeva, pero aún están esos veteranos que tienen un peso específico, ¿verdad?, en la sociedad norteamericana, Agustín. Sí, muy importante. Y ahora en esta guerra que estamos viviendo de Irak, igual, hasta el punto, fíjate qué peso específico. Hoy la cadena, a estas horas, en este mismo momento, la cadena PBS, que es la cadena pública de televisión, muy detallista, elitista, de grandes series, está ofreciendo una serie que comienza hoy, que se llama La Guerra, que es la visión de la Segunda Guerra Mundial
en Estados Unidos. Después de tantos años, la Segunda Guerra Mundial sigue atrayendo a muchos espectadores y siendo de gran interés para el gran público. En cada familia norteamericana, ¿verdad? Alguien estuvo ahí, ¿no? Eso es así. El abuelo estuvo ahí, el padre, en fin, que la Segunda Guerra Mundial sí que marcó pues la explosión como gran potencia internacional de Estados Unidos. Ya lo sabíamos desde la Primera Guerra Mundial, pero en la Segunda se ratificó como el gran gigante industrial y el que iba a procurar marcar la pauta, y de hecho no lo procuró, marcó la pauta desde entonces en esta civilización nuestra. Bueno, pues muchas gracias a Agustín Alcalá, con esas fotos ya disponibles en el Museo del Holocausto en Washington, 180 fotos de la época de Auschwitz, pero la visión de los alemanes, de los guardianes que custodiaban Auschwitz-Birkenau, ese campo inmenso, asentado en un antiguo cuartel de caballería polaco, y bueno, pues que fue el horror hecho campo de concentración. Gracias, Agustín, un abrazo tremendo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.